El sol caía a plomo sobre la carretera desierta del estado de Sonora, el aire vibraba con el calor y la cinta de asfalto parecía derretirse bajo las llantas de la camioneta vieja que conducía Javier Ramírez. Tenía 29 años, una mochila gastada en el asiento del copiloto y un corazón lleno de preguntas sin respuesta. Había salido de Guadalajara hacía 2 semanas, convencido de que un viaje sin rumbo le daría claridad, pero lo único que encontraba eran kilómetros de polvo y silencio. Mientras avanzaba, sus pensamientos lo atormentaban. Recordaba las discusiones con su hermano mayor, las palabras duras que se dijeron la última vez que se vieron y el vacío que dejó la muerte de su padre. Todo lo empujaba a seguir manejando sin destino, como si la carretera pudiera borrar las culpas que lo perseguían. Fue entonces cuando lo vio. Al borde del camino, en medio de la nada, un hombre mayor estaba de pie, apoyado en un bastón de madera. No llevaba ropa común, vestía una túnica amplia, gastada por el tiempo y cubierta de polvo, como si hubiera caminado siglos bajo ese mismo sol. Su barba blanca le caía sobre el pecho, y sus ojos tenían un brillo extraño, como si supieran algo que el resto del mundo ignoraba. Javier sintió un escalofrío. Pisó el freno y la camioneta se detuvo con un chirrido breve. El anciano no hizo ningún gesto. Simplemente lo observaba en silencio, con la calma de quien espera desde hace mucho tiempo. Antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Historias como esta te llevarán a descubrir lo increíble detrás de lo cotidiano. No te pierdas lo que viene. Javier respiró hondo. Su instinto le decía que debía seguir, pero algo más fuerte lo obligaba a detenerse. Abrió la ventanilla y gritó: «¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita ayuda?» El anciano levantó la vista y respondió con voz grave, profunda, casi solemne: «No soy yo quien necesita ayuda, hijo. Eres tú quien la busca». Aquellas palabras lo desarmaron. Javier sintió que la piel de sus brazos se erizaba. Bajó de la camioneta, secándose el sudor de la frente. El aire estaba denso, cargado de un silencio extraño, interrumpido solo por el zumbido lejano de un insecto. «¿Cómo sabe eso?», preguntó intentando sonar firme. «Porque los caminos no cruzan por casualidad», contestó el hombre, apoyándose más fuerte en su bastón. «Yo he esperado aquí para ti». El viajero lo observó incrédulo. Pensó que quizás se trataba de un vagabundo delirante, un anciano perdido en su propio mundo. Sin embargo, la serenidad de su mirada era distinta, casi magnética. No había rastro de locura en su voz, sino de certeza. Javier sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Sus pasos se acercaron lentamente al anciano, mientras el calor del desierto lo envolvía como un manto ardiente. Podía escuchar los latidos de su propio corazón, cada vez más fuertes, como si anticipara algo imposible. «¿Quién es usted?», preguntó finalmente. El anciano esbozó una leve sonrisa, y su respuesta fue tan inesperada que Javier quedó sin aire. «Me llaman Moisés». El nombre cayó en el aire como un trueno. Javier retrocedió un paso, sorprendido. «¿Moisés? Como el profeta de la Biblia», balbuceó. «El mismo», dijo con calma, como si no hubiera nada extraordinario en aquella revelación. «Y he venido a decirte algo que no puedes ignorar». El viajero sintió que el mundo alrededor se detenía. La carretera, el sol, el desierto, todo parecía desvanecerse. Lo único real era aquel hombre y las palabras que estaban por salir de su boca. Javier entendió que su viaje, hasta entonces vacío y sin dirección, acababa de transformarse en algo completamente distinto. El silencio se alargó unos segundos. Luego Moisés apoyó una mano en el hombro de Javier y susurró: «Lo que escucharás hoy no es para cualquiera. Es un llamado que pocos están preparados para recibir». El corazón de Javier se agitó, consciente de que estaba a punto de cruzar una frontera invisible entre lo ordinario y lo imposible. Y así comenzó la historia. Javier permanecía inmóvil, con el sudor resbalando por su frente y la respiración agitada. El nombre que aquel anciano había pronunciado seguía retumbando en su mente: Moisés. No sabía si debía reírse,
salir corriendo o seguir escuchando. Algo en los ojos del hombre le impedía marcharse. —¿Está seguro de lo que dice? —preguntó, intentando sonar incrédulo, aunque su voz temblaba. —Tan seguro como del sol que quema sobre nosotros —respondió el anciano con serenidad. El viajero se rascó la nuca, incómodo. El calor era sofocante y el silencio del desierto parecía observarlos. Pensó en ofrecerle un poco de agua, quizá para ganar tiempo, quizá para comprobar si era un simple vagabundo con delirios. Abrió la camioneta, sacó su cantimplora y se la extendió. —Tome, señor. Está hirviendo, pero al menos calma la garganta. Moisés aceptó con una inclinación leve de cabeza. Bebió despacio, como si saboreara cada gota. Después levantó la mirada y dijo: «El agua siempre ha sido señal de vida y de camino. Tú me la ofreces, y no lo sabes, pero también te ofreces a ti mismo». Javier se quedó callado. Había algo extraño en esas palabras. No sonaban forzadas ni artificiales, sino profundas, como si escondieran un significado más grande. Tragó saliva y lo observó con cautela. El anciano se acomodó en una roca al borde del camino. Sus movimientos eran lentos pero firmes, como los de alguien que lleva el peso de muchos años y aún así conserva dignidad. Javier se sentó frente a él, incapaz de irse. —¿De dónde vienes? —preguntó al fin. —De muy lejos —contestó Moisés, mirando el horizonte—. Pero no importa de dónde, sino hacia dónde vamos. El sol comenzaba a descender y teñía el cielo de un naranja ardiente. El calor seguía siendo intenso, aunque la brisa levantaba polvo del suelo seco. El viajero sintió que el tiempo se ralentizaba en aquella conversación. —Mire, no sé qué pensar de todo esto —dijo Javier—. Estoy viajando solo, buscando respuestas, pero no esperaba encontrarme con alguien que asegura ser usted. Moisés lo observó fijamente. Las respuestas nunca llegan cuando uno las espera. Llegan cuando el corazón está dispuesto a escucharlas. Ese tono, esa calma, le erizaba la piel. Había crecido en una familia católica, escuchando historias de la Biblia en la voz de su madre, pero jamás imaginó tener delante a un hombre que se presentara como el profeta más recordado de todos. Si de verdad es quien dice ser, ¿qué hace aquí en medio del desierto de Sonora?, preguntó Javier con mezcla de miedo y curiosidad. El anciano sonrió apenas. Los caminos de los hombres cambian, pero la voz que llama es siempre la misma. Tú pasabas por aquí porque debías escucharla. Javier no supo qué responder. Miró la carretera vacía, interminable, como si buscara una salida lógica a lo que estaba viviendo. Sin embargo, la certeza crecía dentro de él. Algo extraordinario estaba ocurriendo. El anciano levantó su bastón y lo apoyó en la tierra seca. Un golpe seco resonó en el aire quieto. «Dime, muchacho, ¿qué cargas en tu corazón que no te permite avanzar?». La pregunta lo atravesó como una lanza. Javier abrió la boca, pero no pudo responder. Sintió que el pecho se le encogía. ¿Cómo podía ese hombre saber de su culpa, de sus discusiones, de la herida que lo había llevado a huir de todo? No sé de qué habla», balbuceó. Moisés inclinó la cabeza, con una paciencia infinita. «Sí lo sabes. El silencio pesa más que 1000 palabras». El viajero sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. No estaba preparado para desnudar su alma frente a un desconocido, y menos aún frente a alguien que decía ser el mismísimo Moisés. Sin embargo, comprendía que aquel encuentro no era un accidente. El sol se escondía poco a poco, tiñendo las nubes de tonos rojos y violetas. La carretera, vacía como siempre, parecía un corredor hacia lo desconocido. Javier tragó saliva, consciente de que acababa de abrir una puerta que no podría cerrar fácilmente. «Está bien», dijo en voz baja con un temblor en las manos. «Dígame entonces, ¿qué quiere de mí?». Moisés sonrió, y en sus ojos brilló algo que no pertenecía a este mundo. «No lo que yo quiero, hijo, sino lo que estás destinado a escuchar». La noche comenzaba a caer, y Javier comprendió que el verdadero viaje apenas estaba iniciando. La oscuridad comenzaba a extenderse sobre el desierto.
El cielo, antes encendido por el fuego del atardecer, se cubría ahora de un manto azul profundo, salpicado por las primeras estrellas. El aire se volvía más fresco, aunque la tierra aún irradiaba el calor acumulado del día. Javier permanecía sentado frente al anciano, con la garganta seca y la mente ardiendo de preguntas. Moisés lo observaba en silencio, con esos ojos que parecían contener siglos de historias. Luego habló, y su voz resonó grave, como si cada palabra llevara un peso imposible de ignorar. El hombre moderno camina rodeado de ruido, pero su corazón está más solo que nunca. Busca llenar su vacío con dinero, con poder, con violencia, y lo único que consigue es perderse. Javier frunció el ceño. Aquellas frases le golpeaban con fuerza. Pensó en su propia vida, en los trabajos que había abandonado, en las discusiones familiares por herencias y deudas. Se sintió expuesto, como si aquel hombre hubiera visto directamente dentro de él. Aquí, en esta tierra, continuó Moisés señalando el horizonte desértico con el bastón, los hombres olvidaron escuchar. La corrupción devora las ciudades, la violencia arranca la paz de los hogares, y muchos ya no creen en nada, ni siquiera en ellos mismos. El viajero respiró hondo. Recordó las noticias que solía ver en Guadalajara: secuestros, desapariciones, políticos que prometían y nunca cumplían. Era cierto, todo parecía un ciclo sin salida. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó Javier con un hilo de voz. Soy solo un viajero, un hombre perdido en su propio camino. Moisés lo miró con una calma que estremecía. El cambio nunca empieza en multitudes, hijo. Comienza en uno solo que decide escuchar. El silencio se extendió unos segundos, roto apenas por el canto lejano de un coyote. Javier apretó los puños, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en lo más profundo de su ser. Pero su titubeó. ¿Y si todo esto es solo una coincidencia? ¿Y si usted es solo un anciano que repite frases bonitas? Moisés esbozó una sonrisa tranquila. Si fueran solo palabras vacías, no estarían tocando tu corazón de este modo. Javier guardó silencio. No podía negarlo. Algo dentro de él se removía con cada frase. Era como si escuchara un eco antiguo, familiar, pero olvidado. El anciano continuó, con un tono aún más solemne. El hombre que se desconecta de la tierra se desconecta de sí mismo. Aquí, en México, los pueblos sabían escuchar al río, al viento, al fuego. Hoy muchos viven como si nada tuviera sentido, y por eso el dolor crece como espina en el alma. El viajero bajó la mirada. Se acordó de su madre, que siempre le repetía que debía agradecer al maíz en cada tortilla, que la comida no era solo alimento, sino regalo. Había dejado de creer en esas cosas desde joven, considerándolas supersticiones, pero ahora esas memorias volvían con un peso distinto. Entonces todo lo que vivimos, la violencia, la corrupción, la soledad, ¿es porque olvidamos escuchar?, preguntó. Así es, asintió Moisés. Cuando el corazón se vacía de fe, lo llena la desesperación. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo en remolinos pequeños. Javier cerró los ojos y por un instante creyó escuchar un murmullo en el aire, como si el mismo desierto confirmara aquellas palabras. Abrió los ojos de golpe, inquieto. Esto no puede ser real. Moisés inclinó la cabeza. ¿Qué es real para ti, Javier? ¿El ruido de la ciudad? ¿Las promesas rotas de los hombres? La verdad no necesita pruebas. Solo necesita ser escuchada. Un escalofrío recorrió la espalda del viajero. Algo en lo profundo de su alma se quebraba, como si las defensas que había construido durante años comenzaran a desmoronarse. Quería huir, pero también quería quedarse. El anciano hablaba con la fuerza de quien no necesita convencer, porque su voz era suficiente. La noche estaba ya cerrada, y las estrellas brillaban como testigos silenciosos. Javier se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de cada palabra. Una certeza se abría paso dentro de él. Había llegado hasta ese punto del viaje para escuchar lo que ese hombre tenía que decir. Y presentía que lo que vendría después sería aún más difícil de ignorar.
La conversación se interrumpió cuando un murmullo extraño se levantó en el aire. El viento, que hasta hacía un momento era apenas una brisa cálida, comenzó a soplar con violencia, levantando nubes de polvo. Javier entrecerró los ojos, sintiendo cómo los granos de arena le golpeaban la piel. «¿Qué está pasando?», preguntó cubriéndose el rostro con el brazo. Moisés se incorporó con lentitud, apoyándose en su bastón. Su mirada permanecía tranquila, como si hubiera esperado aquel momento. «El desierto habla, hijo, y cuando habla, no siempre lo hace con suavidad». El cielo se oscureció de repente. Un remolino de arena avanzaba hacia ellos desde el horizonte, creciendo como una pared amarillenta que rugía con furia. Javier sintió el corazón acelerarse. Estaban en medio de la nada, sin refugio, con una tormenta que se acercaba a pasos gigantes. «¡Tenemos que movernos!», gritó señalando la camioneta. Moisés negó con la cabeza. «El metal no nos protegerá. Debemos encontrar un lugar donde la tierra nos cubra». El viajero dudó. Cada parte de su ser le decía que debía subirse al vehículo y huir, pero había algo en la voz firme del anciano que le transmitía una certeza extraña. Apretó los dientes, respiró hondo y decidió seguirlo. Caminaron entre el polvo creciente, con el viento que azotaba sus ropas y los obligaba a avanzar inclinados. Javier sentía que cada paso era una batalla. La arena se le metía en los ojos, en la boca, en los pulmones. Tosía con fuerza, pero no se detenía. «¡Por aquí!», exclamó Moisés, señalando una silueta oscura en la distancia. Era una construcción abandonada, una cabaña de madera medio derruida, oculta entre cactus y rocas. Con el último esfuerzo, llegaron a la puerta desvencijada y entraron. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero al menos ofrecía un respiro frente a la furia del viento. Javier se dejó caer contra la pared, jadeando. Sentía la garganta áspera, los ojos rojos y los músculos tensos. Miró al anciano, que permanecía sereno, como si nada lo alterara. «¿Cómo puede estar tan tranquilo? Pudimos morir ahí afuera». Moisés lo miró con calma. «La tormenta es como la vida. Nos sacude, nos hiere, nos obliga a elegir, pero siempre abre camino para escuchar lo que antes no queríamos oír». El viajero se pasó la mano por el rostro, lleno de sudor y polvo. El silencio dentro de la cabaña contrastaba con el rugido del viento que azotaba las paredes. Afuera, la tormenta golpeaba con tal fuerza que parecía querer arrancar la madera de sus cimientos. «No entiendo», murmuró Javier. «¿Por qué me sigue diciendo esas cosas? Yo no soy nadie especial, solo estoy huyendo». El anciano se sentó frente a él, clavando sus ojos brillantes en los suyos. «Todos huyen, hijo, pero pocos se atreven a detenerse y mirar lo que realmente persiguen». El corazón de Javier dio un vuelco. Sintió que esas palabras lo desnudaban por dentro. Bajó la mirada recordando la discusión con su hermano, el dolor de la última vez que se vieron, la impotencia de no haber sabido perdonar. «Yo», dijo con voz quebrada, «yo no sé si puedo seguir cargando con todo esto». «No es tu carga lo que te destruye», respondió Moisés tocando con suavidad su hombro, «sino tu resistencia a dejarla ir». Javier respiró hondo, cerrando los ojos. El viento afuera rugía como un animal enfurecido, pero dentro de esa cabaña, la voz del anciano era más fuerte que la tormenta. Permanecieron en silencio varios minutos, escuchando los crujidos de la madera y el silbido de la arena que golpeaba las rendijas. Javier sintió que, a pesar del miedo, algo en su interior se acomodaba poco a poco. La tormenta era real, sí, pero también era un espejo de su propio caos interno. Cuando abrió los ojos, el anciano seguía observándolo, como si esperara que él dijera algo más. Javier tragó saliva, con el corazón encendido por una certeza confusa. «Si esto es solo el comienzo», susurró. «No sé si estoy preparado para lo que venga después». El viento afuera no mostraba señales de detenerse, y Javier comprendió que aquella tormenta no sería la última que tendría que enfrentar. La tormenta no cedió hasta bien entrada la madrugada.
Cuando al fin el viento se debilitó y la arena dejó de golpear con furia las paredes de la cabaña, un silencio profundo se apoderó del lugar. Javier, agotado, se había quedado recostado en un rincón, pero no lograba dormir del todo. La cabeza le daba vueltas con cada palabra del anciano. Moisés, sentado con la espalda recta, parecía intacto, como si hubiera pasado la noche conversando con la misma oscuridad. Sus ojos permanecían abiertos, brillando a la luz tenue que se filtraba por las rendijas. —¿Sabe? —murmuró Javier, rompiendo el silencio. Nunca había sentido tanto miedo en una tormenta y al mismo tiempo nunca había estado tan consciente de mí mismo. El anciano inclinó levemente la cabeza. El desierto siempre ha sido un espejo, te muestra lo que escondes. Javier respiró hondo, intentando procesar. El silencio se prolongó hasta que Moisés volvió a hablar, con un tono más grave, como quien va a revelar un secreto. No eres el primero en buscar respuestas en estas tierras. Mucho antes de que los conquistadores llegaran, los pueblos de México ya escuchaban a la tierra y a los cielos. Ellos sabían que el hombre no está solo. Javier lo miró con curiosidad. ¿De qué pueblos habla? De los mayas, los mexicas, los zapotecas, los rarámuri y muchos más. Todos tenían un vínculo con lo divino, aunque lo nombraban de formas distintas. Sus montañas eran altares, sus ríos eran mensajeros, sus estrellas eran libros abiertos. El viajero se estremeció. Recordó una excursión escolar a Teotihuacán, cuando tenía 15 años. Se había burlado con sus compañeros de las pirámides, viéndolas solo como piedras viejas. Ahora, con la voz del anciano, comprendía que tal vez había ignorado un lenguaje sagrado que estaba frente a él. Ellos recibieron mensajes en sueños, en cantos, en símbolos tallados en piedra, continuó Moisés. Y tú, aunque lo niegues, llevas esa herencia en tu sangre. Las palabras calaron hondo. Javier pensó en su madre otra vez, en cómo ella solía encender veladoras en el Día de Muertos y hablar con respeto de los abuelos que ya no estaban. Él lo consideraba folclore, pero ahora, escuchando al anciano, todo adquiría otro sentido. —¿Y qué pasó con esas voces? —preguntó en voz baja. El hombre decidió ignorarlas —respondió Moisés con tristeza. Cambió el respeto por la tierra por la ambición del oro, cambió la comunidad por la lucha del poder. Pero las voces nunca callaron, hijo. Siguen ahí, esperando a quien se atreva a escuchar. Un silencio pesado se extendió. Javier tragó saliva, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío. —¿Por qué me cuenta esto a mí? —preguntó con un nudo en la garganta. —Porque no es casualidad que estés aquí. Porque el pasado no es historia muerta. Es una herida abierta que pide ser sanada. Y los que se atreven a mirar atrás encuentran la fuerza para caminar hacia adelante. El viajero cerró los ojos, abrumado. El eco de las palabras del anciano se mezclaba con sus propios recuerdos. Se veía a sí mismo, de niño, en el rancho de su abuelo en Jalisco, escuchando historias del campo, del maíz, de los ríos. Entonces no entendía nada. Ahora cada recuerdo parecía un fragmento de un rompecabezas mayor. —No sé si estoy preparado para cargar con todo eso —admitió con voz temblorosa. Moisés le puso una mano en el hombro. —No estás cargando con el pasado, hijo. Estás recibiendo su fuerza. Los ojos de Javier se humedecieron. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la soledad que lo acompañaba comenzaba a quebrarse. El silencio regresó a la cabaña, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba lleno de resonancias invisibles, de voces antiguas que parecían susurrar desde cada rincón. Javier respiró profundamente y supo que lo que había escuchado esa noche lo perseguiría para siempre. Y en el fondo, comprendía que esas voces no se habían despertado en vano. Algo más grande lo esperaba más adelante. La mañana llegó con un sol radiante que iluminaba el desierto recién azotado por la tormenta. Javier abrió los ojos con dificultad, sintiendo el cuerpo pesado y la garganta reseca. Afuera, la arena se había amontonado contra las paredes de la cabaña, como si la naturaleza hubiera querido sepultarlos allí.
Moisés ya estaba de pie, apoyado en su bastón, observando el horizonte con la calma de quien sabe que cada día trae su propia batalla. ¿Dormiste?, preguntó el anciano sin apartar la mirada del desierto. Lo intenté, respondió Javier, frotándose el rostro. No fue fácil después de todo lo que me dijo anoche. Moisés asintió con serenidad, pero no añadió nada más. El silencio se instaló unos segundos, hasta que Javier, impulsado por la necesidad de aire fresco, abrió la puerta de la cabaña. El sol lo cegó de inmediato. Dio un par de pasos hacia afuera y entonces los vio. 3 hombres se acercaban por la carretera polvorienta. Vestían ropa desgastada, con gorras sucias y miradas duras. Uno de ellos llevaba un machete en la mano, otro tenía un tubo metálico, y el tercero simplemente mantenía los puños cerrados como si fueran armas suficientes. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. «Moisés», susurró, retrocediendo un paso. «Creo que tenemos problemas». Los hombres llegaron hasta la entrada y el del machete habló primero. «Buenos días, paisa. ¿A dónde van tan solitos?». El tono era burlón, cargado de amenaza. Javier tragó saliva. «Solo estamos de paso», respondió intentando sonar tranquilo. «No buscamos problemas». «Ah, pero los problemas los buscamos nosotros», dijo el que llevaba el tubo, riendo con ironía. «Y parece que ustedes tienen algo que darnos». El tercer hombre dio un paso al frente. «Entréguennos la mochila, la camioneta y lo que tengan de valor». Javier sintió cómo la sangre le hervía. Sus manos temblaban y un impulso de correr lo atravesó, pero sabía que no tendría oportunidad. Giró la cabeza hacia Moisés, esperando verlo nervioso, pero el anciano estaba inmóvil, con la misma calma de siempre. «No tenemos nada que valga lo que ustedes creen», dijo Moisés con voz firme. Los hombres rieron. «¿Y tú quién eres, viejo loco? ¿Un predicador perdido?». El del machete levantó la hoja brillante y la agitó frente a Moisés. Javier dio un paso instintivo para interponerse. «Basta», exclamó. «Llévense lo que quieran, pero no lo toquen a él». El anciano posó una mano en el hombro de Javier. «No temas», murmuró. «La violencia nunca es más fuerte que la verdad». Javier lo miró incrédulo. ¿Cómo podía hablar así frente a 3 hombres armados? Pero antes de que pudiera responder, Moisés dio un paso hacia adelante. Se paró frente a los ladrones, alzando su bastón como si no fuera un arma, sino un símbolo. «Escúchenme», dijo con un tono que retumbó más fuerte que el viento. «La tierra está cansada de hombres que toman lo que no les pertenece. Ustedes piensan que robar es poder, pero lo único que hacen es cargar con cadenas invisibles». Los 3 hombres se miraron entre sí, desconcertados. El del tubo soltó una carcajada nerviosa. «¿Y ahora qué? ¿Un sermón?». Moisés clavó los ojos en ellos, uno por uno. «Hoy tienen una elección: marcharse con las manos vacías y el corazón libre, o quedarse y cargar con una deuda que nunca podrán pagar». El silencio se hizo pesado. El del machete bajó la vista por un instante, como si algo lo hubiera atravesado. El de los puños cerrados resopló con incomodidad. Solo el del tubo parecía resistirse, pero incluso su risa sonaba forzada. «Vámonos ya», dijo el del machete finalmente, con un gesto brusco. «No vale la pena perder tiempo con este par de locos». Los 3 hombres se dieron la vuelta y se alejaron por el mismo camino por donde habían llegado. Javier quedó boquiabierto, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. «¿Cómo lo hizo?», preguntó, con el corazón todavía desbocado. Moisés apoyó su bastón en la tierra y lo miró con serenidad. «No hice nada, hijo. Solo les recordé lo que ya sabían en el fondo». Javier sintió un nudo en la garganta. La adrenalina aún lo recorría, pero al mismo tiempo una chispa de esperanza ardía dentro de él. Tal vez, después de todo, había fuerzas que no podía explicar, fuerzas que iban más allá del miedo y la violencia. Y en ese instante entendió que su fe estaba siendo puesta a prueba. Después del encuentro con los hombres armados, Javier comprendió que no podía dejar solo al anciano. Algo dentro de él le decía que aquel viaje debía continuar, aunque no supiera exactamente hacia dónde los llevaría.
Cuando Moisés mencionó que necesitaba llegar a Oaxaca, Javier no dudó más. Encendió la camioneta y lo invitó a subir. El motor rugió con dificultad, y la vieja troca avanzó por la carretera polvorienta que cortaba el desierto como una cicatriz interminable. El sol brillaba fuerte, y el calor hacía temblar el aire sobre el asfalto. Javier mantenía las manos firmes en el volante, pero por dentro estaba inquieto. «¿Por qué Oaxaca?», preguntó finalmente, sin apartar la vista del camino. «Allí se guardan raíces que aún respiran», respondió Moisés con calma. «La tierra y su gente recuerdan lo que otros han olvidado». El viajero no insistió. En su interior sentía que las respuestas llegarían cuando tuvieran que llegar. Las horas pasaron y el paisaje comenzó a cambiar. Dejaron atrás el desierto árido de Sonora y con el paso de los días cruzaron carreteras flanqueadas por sierras, valles y pueblos llenos de color. Javier nunca había mirado México con tanto detenimiento. Los murales pintados en las paredes, los niños jugando en plazas polvorientas, los vendedores de fruta en cada esquina. El hambre no tardó en hacerse presente. Al llegar a un pequeño pueblo, estacionaron junto a un mercado improvisado. El olor a carne asada y tortillas recién hechas se mezclaba con el de las especias y el chile tostado. Javier miró a Moisés y sonrió. «Creo que necesitamos un descanso». Se sentaron en un puesto de tacos al pastor. El taquero giraba la trompa de carne con destreza, cortando rebanadas finas que caían sobre las tortillas calientes. La piña chisporroteaba en la plancha, y el aroma era irresistible. Javier pidió 4 tacos y una Coca-Cola fría, mientras que Moisés pidió lo mismo, pero con agua de Jamaica. «La mesa», dijo el anciano antes de probar el primer bocado, «siempre ha sido un altar. Compartir alimento es compartir vida». Javier lo miró sorprendido. «¿Hasta comer tacos puede ser algo sagrado?». Moisés sonrió, masticando despacio. «No es el taco, hijo, es la intención. Cuando compartes comida estás diciendo, quiero que vivas, quiero que estés conmigo». Ese es un acto divino, aunque muchos lo olviden. Las palabras lo conmovieron más de lo que habría imaginado. Recordó las comidas familiares de su infancia, cuando su madre preparaba pozole en las fiestas patrias y toda la familia se reunía alrededor de la mesa. Ahora, esas escenas parecían lejanas, borradas por discusiones y resentimientos. Siguieron el viaje hacia el sur. Al pasar por Michoacán, probaron carnitas en un pueblo donde las cazuelas burbujeaban con grasa, y en la plaza central escucharon a un grupo de mariachis cantar bajo un kiosco. Más adelante, en Puebla, probaron semitas y mole, con ese aroma profundo a cacao y especias que parecía contar historias en cada cucharada. Cada parada era un recordatorio de que México no solo estaba hecho de tierras y caminos, sino también de sabores que unían corazones. Javier notaba cómo Moisés disfrutaba cada comida con devoción, como si cada platillo le revelara un mensaje oculto. En una ocasión, mientras compartían tlayudas en Oaxaca, Moisés comentó, «La tierra se expresa en lo que da de comer. Cada grano de maíz es memoria de quienes lo sembraron antes. Comer sin gratitud es olvidar la historia». Javier lo escuchaba con atención. Poco a poco, la compañía del anciano le enseñaba a mirar lo cotidiano con otros ojos. Sentía que cada palabra le quitaba una venda que había llevado durante años. Una noche, mientras manejaban bajo un cielo lleno de estrellas, Javier confesó en voz baja, «Siento que este viaje está cambiando algo en mí. No sé exactamente qué, pero ya no soy el mismo que salió de Guadalajara». Moisés lo miró de reojo y asintió. «Eso significa que estás escuchando, hijo, y cuando uno escucha de verdad, ya no puede volver atrás». El silencio volvió a llenar la camioneta, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, como si las estrellas mismas acompañaran su ruta. Javier apretó el volante con fuerza, consciente de que lo que había comenzado como un viaje sin rumbo, ahora se transformaba en un camino con propósito, y sabía que ese propósito aún estaba lejos de revelarse por completo. El camino hacia Oaxaca se volvió más sinuoso, con montañas que parecían tocar el cielo
y barrancos profundos que obligaban a manejar con cuidado. Javier mantenía la mirada fija en la carretera, pero por dentro se sentía atrapado por pensamientos que había intentado silenciar durante mucho tiempo. La presencia serena de Moisés a su lado lo confrontaba con una verdad incómoda. Había heridas en su corazón que nunca había querido mirar de frente. Después de un largo silencio, Javier habló, casi en un susurro. No dejo de pensar en mi familia, en lo que dejé atrás. Moisés giró lentamente el rostro hacia él. El pasado nunca se queda atrás. Camina contigo, aunque intentes ignorarlo. Javier apretó el volante. La memoria lo llevó de regreso a la noche en que discutió con su hermano mayor, Alejandro. Se habían enfrentado por la herencia del padre, por un terreno en las afueras de Guadalajara. Las palabras se volvieron cuchillos, y al final, Javier había elegido marcharse incapaz de perdonar ni de pedir perdón. Mi hermano y yo ya no hablamos, confesó con la voz quebrada. Le dije cosas que no debí, y él me las dijo a mí. Desde entonces siento que la culpa me persigue. Moisés lo observó en silencio, dejando que sus palabras fluyeran. Finalmente, respondió con un tono firme, pero compasivo. El perdón no es un regalo para el otro, hijo. Es un regalo para ti mismo. El viajero sintió un nudo en la garganta. Pero, ¿y si él no quiere escucharme? ¿Y si ya es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para intentar sanar, contestó Moisés. El perdón no depende de la respuesta del otro, sino de tu decisión de liberar el peso que cargas. Las palabras golpearon a Javier como la tormenta que habían enfrentado días atrás. Bajó un poco la velocidad, como si su cuerpo necesitara tiempo para procesar lo que escuchaba. Mi padre murió sin que pudiéramos hablar de todo esto, añadió con los ojos húmedos. Siempre pensé que tendría tiempo, pero ese tiempo se acabó. Ahora siento que lo único que heredé fue rencor. Moisés apoyó una mano sobre su hombro. Tu padre no se llevó nada, hijo. Todo lo que dejó sigue en ti. La pregunta es, ¿quieres seguir multiplicando el rencor o convertirlo en algo diferente? El silencio volvió a llenar la camioneta. Afuera, la naturaleza ofrecía un espectáculo majestuoso. Árboles gigantes, montañas verdes y ríos que corrían como venas de plata entre las rocas. Javier pensó que aquel paisaje era demasiado hermoso para cargarlo con tanto dolor interno. Se estacionó junto a un mirador natural y apagó el motor. Ambos descendieron y el aire fresco de la sierra los envolvió. Javier miró el horizonte y, sin poder contenerse más, dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Tengo miedo de no poder cambiar, admitió con la voz rota. Miedo de repetir los mismos errores una y otra vez. Moisés lo observó con ternura. El miedo es parte del camino. No desaparece, pero no debe gobernar tu vida. El cambio empieza con un paso, aunque tiemble tu corazón. Javier lo escuchó, sintiendo que aquellas palabras abrían una grieta en la coraza que había levantado por años. Se dejó caer en una roca y enterró el rostro entre las manos. El recuerdo de su hermano era tan vívido que casi podía escucharlo. Recordó cómo solían reír juntos de niños, cómo jugaban en el patio de la casa con un balón viejo. Cómo habían llegado a odiarse tanto. El viento sopló con fuerza, como si quisiera borrar sus lágrimas. Javier levantó la cabeza y encontró los ojos de Moisés fijos en él. Había comprensión, pero también un llamado claro. No podía seguir huyendo de esas sombras internas. Entonces, dijo Javier respirando hondo, si de verdad quiero cambiar, debo empezar por perdonar. Exacto, afirmó Moisés con una leve sonrisa. Y perdonar no significa olvidar, significa recordar sin que el recuerdo te esclavice. El viajero cerró los ojos, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. En ese instante, entendió que el viaje no era solo por las carreteras de México, sino por los caminos ocultos de su propia alma. Y supo que las pruebas que le esperaban serían aún más profundas. El sol caía con fuerza cuando llegaron a un pequeño pueblo de Puebla. Las calles eran angostas, empedradas, y las casas de colores parecían guardar siglos de historias en sus muros.
La plaza central estaba llena de vida. Vendedores ambulantes ofrecían dulces típicos, niños corrían alrededor del kiosco y un grupo de mujeres mayores rezaba frente a la iglesia. Javier estacionó la camioneta y bajó con Moisés. El aire olía a pan dulce recién horneado y a incienso que salía de la parroquia. El viajero sintió un alivio momentáneo, como si ese lugar los invitara a descansar. Sin embargo, pronto notó que las miradas de algunos vecinos se clavaban en ellos con desconfianza. Un hombre robusto, con sombrero de palma y una cruz de madera colgada del cuello, se acercó con gesto severo. «¿Quién es este anciano?», preguntó señalando a Moisés. «Lo vi hablando raro en la entrada del pueblo. ¿Qué es lo que predica?». Javier intentó responder con calma. «Es un viajero, igual que yo. No buscamos problemas, solo estamos de paso». Pero el hombre frunció el ceño y alzó la voz, llamando la atención de los demás. «Este viejo es un impostor. Viene a engañar a la gente con palabras falsas. Deben saberlo todos». En pocos minutos, una multitud comenzó a reunirse en la plaza. Los murmullos crecían, algunos curiosos, otros indignados. Una mujer señaló a Moisés con firmeza. «Yo lo escuché. Hablaba de que la corrupción y la violencia nos han alejado de la fe. ¿Quién es él para juzgarnos?». Otra voz se alzó entre la multitud. «Los verdaderos profetas no aparecen en las calles. Esto es obra del demonio». Javier sintió un nudo en el estómago. El ambiente se tornaba cada vez más tenso, y la multitud rodeaba a Moisés con rostros encendidos. El viajero dio un paso adelante, levantando las manos. «Basta. Escúchenme, por favor. Este hombre no les ha hecho daño. Solo habla con palabras que invitan a reflexionar». El murmullo se volvió griterío. «Nos quiere manipular», gritó alguien desde el fondo. «Aléjenlo del pueblo», exclamó otro. Javier sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Miró a Moisés esperando verlo nervioso, pero el anciano permanecía sereno, con el bastón firme y la mirada suave. Finalmente, levantó la voz. «Hijos, escúchenme», dijo con calma que cortó el ruido por un instante. «La fe verdadera no necesita violencia. La fe se demuestra en cómo tratan al prójimo, en cómo cuidan la tierra que pisan, en cómo aman a sus hijos». Un silencio incómodo recorrió la multitud. Algunos bajaron la mirada, pero otros se enfurecieron más. El hombre del sombrero volvió a gritar. «Palabras vacías. Este viejo solo quiere confundirnos». Javier apretó los puños. «¿Y qué ganaría engañándolos?», preguntó con voz firme. «No les ha pedido dinero, no les ha exigido nada. Solo habla de cosas que todos sabemos que son verdad». ¿O acaso no ven la corrupción en nuestras calles? ¿Acaso no sienten la violencia en cada rincón? Las miradas comenzaron a dividirse. Unos asentían en silencio, otros seguían tensos, pero ya no había la misma unanimidad de rabia. Moisés dio un paso al frente, alzando el bastón hacia el cielo. «No vine a robarles nada. Vine a recordarles lo que ya está en ustedes, que la fe no se mide en rezos repetidos, sino en actos de amor y justicia». La multitud quedó en silencio. El viento sopló suavemente, moviendo las banderas de papel picado que adornaban la plaza. Poco a poco, la tensión se fue disipando. Algunos se marcharon murmurando, otros permanecieron pensativos, y solo unos pocos seguían mirándolos con desconfianza. Javier respiró hondo, sintiendo que había pasado una tormenta diferente, una que no se libraba con arena y viento, sino con palabras y miradas. Se volvió hacia Moisés y murmuró: «Por un momento pensé que nos iban a linchar». El anciano sonrió levemente. «El miedo de los hombres siempre busca un culpable, pero la verdad no necesita defenderse con gritos». Javier asintió, aunque por dentro seguía temblando. Sabía que esa experiencia lo había marcado. No todos estaban preparados para escuchar, y enfrentarse a esa resistencia era un peso difícil de cargar. Mientras salían de la plaza, el viajero entendió que aquella no sería la última vez que tendrían que enfrentar el rechazo. Dejaron atrás el pueblo, con el corazón aún agitado por lo ocurrido.
Javier conducía en silencio, mientras Moisés permanecía tranquilo, observando el paisaje que se transformaba poco a poco. La carretera comenzó a ascender, serpenteando entre montañas cubiertas de neblina. El aire era más fresco, húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y pino. Javier rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en lo que pasó. Es como si la gente tuviera miedo de escuchar, como si prefirieran vivir engañados antes que enfrentar la verdad. Moisés asintió con calma. La montaña siempre se eleva, pero no todos quieren subirla. El miedo los mantiene en el valle. El viajero se quedó pensativo. Esa metáfora resonaba en él. Las montañas frente a sus ojos parecían enormes guardianes, como si retaran a todo aquel que se atreviera a cruzarlas. A medida que subían, el camino se hacía más estrecho. Javier redujo la velocidad. Los acantilados se abrían a un costado mostrando profundidades que daban vértigo. Una llovizna ligera comenzó a caer, cubriendo el parabrisas de gotas que brillaban bajo la luz gris. ¿Siempre ha sido así?, preguntó Javier. ¿El camino hacia lo divino tiene que ser tan duro? Moisés lo miró con serenidad. El encuentro con lo sagrado nunca se da en lo fácil. La montaña simboliza el esfuerzo del alma. El que sube sabe que cada paso lo acerca al cielo, pero también a su propio límite. Javier tragó saliva. Se sintió pequeño, apenas un hombre con culpas y dudas, frente a esas montañas que parecían eternas. El motor de la camioneta gruñía con cada curva cerrada, y él sentía que la tensión lo desgastaba más que el mismo ascenso. En un punto alto, decidieron detenerse. Bajaron del vehículo y respiraron el aire fresco de la sierra. La neblina cubría las copas de los árboles y el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo de un río invisible entre las rocas. Javier extendió los brazos intentando absorber esa pureza. «Es hermoso», susurró. «Siento como si aquí el mundo tuviera sentido». «La creación siempre habla», dijo Moisés. «Solo hace falta callar para escucharla». El anciano apoyó el bastón en el suelo y cerró los ojos. Javier lo imitó. Por un instante, el ruido de su mente se apagó, y lo único que existió fue el aroma de los pinos, el frío en la piel y el murmullo lejano del agua. Sintió paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero esa paz pronto se mezcló con un recuerdo doloroso. En medio del silencio, la imagen de su padre volvió a su mente, un hombre fuerte, de voz grave, que solía decirle que los Ramírez nunca se rendían. Recordó también el día de su muerte y el vacío que dejó. El aire fresco no fue suficiente para contener las lágrimas que comenzaron a brotar. «Lo extraño tanto», confesó, mirando al cielo nublado. «Siento que no pude estar a su altura». Moisés se acercó y lo miró con compasión. «La montaña no pide que seas más fuerte que ella, solo pide que des un paso más. Tu padre no espera perfección, hijo. Espera que no te detengas». Las palabras lo atravesaron. Javier cerró los ojos y dejó que la brisa limpiara su rostro húmedo. Retomaron el camino. La camioneta avanzaba con dificultad por las pendientes empinadas, pero cada curva ofrecía vistas más imponentes. Barrancas cubiertas de nubes, cascadas que caían como hilos plateados, pueblos diminutos en el fondo de los valles. Javier sentía que cada kilómetro lo alejaba del hombre que había sido y lo acercaba al que debía ser. Al llegar a un punto especialmente alto, Moisés señaló hacia la cima de una montaña que se perdía en la neblina. Allí, donde el cielo toca la tierra, siempre es posible escuchar mejor. No temas a la altura, teme a no atreverte a subir. Javier apretó el volante con fuerza. Sabía que esas palabras no se referían solo al camino físico, sino a su propio corazón. Y comprendió que la verdadera montaña que debía escalar aún estaba dentro de él. La montaña quedó atrás cuando la tarde comenzó a teñirse de tonos naranjas y violetas. Javier y Moisés decidieron detenerse en un claro junto a un arroyo. Encendieron una fogata improvisada y el fuego crepitaba lanzando chispas que se elevaban hacia el cielo oscuro. La temperatura descendía rápido,
y el aire frío obligaba a Javier a acercarse al calor de las llamas. Durante un rato, ninguno habló. El sonido del agua y del viento bastaba, pero el silencio, más que cómodo, se volvía un espejo. Javier sentía que la presencia de Moisés lo invitaba a sacar lo que llevaba oculto. Finalmente, respiró hondo y rompió la calma. «He sido un cobarde», dijo mirando las llamas. «He huido de todo lo que debía enfrentar». Moisés lo observó sin prisa en responder. «¿De qué huyes, hijo?» El viajero apretó los dientes. «De mi familia, de mi hermano, de mí mismo». Hizo una pausa, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Desde que murió mi padre, no supe cómo sostener nada. Me refugié en la rabia, en el orgullo. Y cuando más necesitábamos unirnos, yo preferí alejarme». Moisés inclinó la cabeza con compasión. «El dolor nos hace construir muros, pero los muros no protegen, aíslan». Javier bajó la mirada. El fuego iluminaba su rostro cansado. «Le grité a mi hermano cosas terribles. Le dije que era un egoísta, que solo le importaba el dinero, que papá estaría avergonzado de él. Pero en el fondo, era yo el que estaba perdido». El silencio volvió por un momento. El viajero se frotó el rostro con las manos, temblando. «He tenido miedo toda mi vida. Miedo a no ser suficiente, miedo a fallar, miedo a quedarme solo. Y al final, ese miedo me dejó exactamente como temía, solo». Moisés acercó un trozo de leña al fuego. La chispa iluminó sus ojos. «El miedo es un maestro cruel pero necesario. Te muestra lo que más valoras, aunque lo disfraces de enojo o indiferencia». Javier levantó la vista, sorprendido. «¿Quiere decir que mi miedo también puede enseñarme algo?» «Sí», respondió el anciano con firmeza. «Te muestra el lugar donde tu fe aún no ha entrado». El viajero quedó en silencio, procesando esas palabras. El crujir del fuego parecía subrayar cada pensamiento. «Siempre pensé que mi padre esperaba demasiado de mí», confesó Javier. «Y cuando murió, sentí que había fallado, como si su ausencia fuera un juicio eterno sobre mi vida». «Tu padre no te dejó para juzgarte», dijo Moisés con suavidad. «Te dejó para que descubrieras tu propia voz». Una lágrima rodó por la mejilla de Javier. «Ojalá pudiera escucharme ahora. Ojalá pudiera decirle que lo extraño». Moisés apoyó su mano en el hombro del joven. «Lo escucha, hijo. Los muertos no se van del todo. Habitan en la memoria y en las decisiones que tomas cada día». El corazón de Javier se estremeció, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran sin resistencia. El fuego ardía frente a él, y sintió como si esas llamas consumieran parte de la carga que llevaba por dentro. Cuando recuperó un poco de calma, miró al anciano. «¿Y usted?», preguntó con timidez. «¿Nunca dudó? ¿Nunca tuvo miedo?». Moisés guardó silencio un instante. Luego habló con una honestidad que sorprendió a Javier. «Incluso los profetas dudan. Incluso los que escuchan la voz de lo alto tiemblan ante la soledad. La diferencia no está en no dudar, sino en seguir caminando a pesar de la duda». El viajero sintió un alivio extraño al escuchar eso. El anciano, al que veía tan fuerte, también conocía la fragilidad. Era como si por primera vez alguien le dijera que no necesitaba ser perfecto para avanzar. La fogata seguía crepitando, iluminando la noche cerrada. El frío era intenso, pero el calor del fuego y de la confesión lo mantenían vivo. Javier suspiró profundamente, como si hubiera descargado un peso enorme. «Gracias por escucharme», dijo al fin, con la voz suave. Moisés sonrió. «Gracias por atreverte a hablar. El alma sana cuando se atreve a decir su verdad». Javier asintió, sintiendo que aquella noche había marcado un antes y un después. Y mientras el cielo se cubría de estrellas infinitas, comprendió que aún quedaban muchas verdades por descubrir. El amanecer en Oaxaca los recibió con un cielo despejado y montañas que parecían guardianes eternos. Javier conducía con la sensación de que cada kilómetro lo acercaba no solo a un destino físico, sino a una prueba mayor. Moisés, a su lado, permanecía en silencio,
como si escuchara algo que el resto del mundo no podía oír. Al entrar en una comunidad indígena de la sierra, notaron un ambiente tenso. Los pobladores estaban reunidos en la explanada, sus rostros serios, sus miradas cargadas de preocupación. Javier estacionó la camioneta y pronto se enteró de lo que ocurría. Un empresario poderoso quería expulsarlos de sus tierras para construir un complejo turístico. El proyecto prometía progreso, pero para ellos significaba perder sus raíces, sus cultivos, sus casas y su historia. Un anciano del pueblo, con sombrero de palma y manos endurecidas por el trabajo, se acercó. «Forasteros, quizá no entiendan, pero estamos al borde de perder lo que nos queda. El gobierno ya firmó papeles, y ese hombre viene mañana con maquinaria». Javier miró a Moisés buscando una reacción. El anciano simplemente inclinó la cabeza y caminó hacia el centro de la asamblea. Todos lo observaron con recelo, algunos con curiosidad. «Hijos de esta tierra», dijo Moisés alzando la voz. «Lo que poseen no es solo tierra, es memoria. Aquí descansan sus ancestros, aquí respiran sus hijos, aquí canta su cultura. Si entregan esto, no solo pierden casas, pierden el alma». Un murmullo recorrió la multitud. Una mujer levantó la mano. «¿Y qué podemos hacer? Somos pocos, y ellos vienen con dinero y armas». Moisés apoyó su bastón en el suelo con firmeza. La fuerza no siempre está en las armas. La verdadera resistencia nace de la unidad. Nadie puede arrancar un árbol cuando sus raíces están entrelazadas. Javier observaba, conmovido. Nunca había visto a alguien hablar con tanta convicción, y notó cómo poco a poco los pobladores enderezaban la espalda, como si recuperaran la dignidad perdida. Un joven del pueblo, de mirada desconfiada, intervino. «¿Y usted quién es para venir a decirnos qué hacer? No lo conocemos. Podría ser otro charlatán». Moisés lo miró directamente a los ojos. «No soy dueño de sus decisiones. Solo soy un mensajero que recuerda lo que ustedes ya saben. Esta tierra no se vende porque no es mercancía. Es herencia viva». El joven guardó silencio, y la multitud volvió a murmurar. Javier sintió la tensión, pero también la chispa de esperanza que comenzaba a encenderse. Se atrevió a dar un paso adelante. «Él tiene razón», dijo con voz fuerte. «Yo no soy de aquí, pero he visto cómo este hombre habla. No busca dinero ni fama, solo nos recuerda lo que está en el corazón. Si dejan que les arrebaten su tierra, nunca más la recuperarán». Las palabras resonaron. Varias cabezas asintieron. Los pobladores comenzaron a discutir entre ellos, y poco a poco el miedo se transformó en determinación. Una mujer anciana tomó la palabra. «Entonces nos quedamos. Si quieren sacarnos, tendrán que enfrentarse a todos nosotros». Un grito de aprobación recorrió la asamblea. El aire cambió, y Javier lo sintió en su piel. Habían recuperado la fuerza. Más tarde, mientras caminaban por el sendero que salía del pueblo, Javier habló en voz baja. «No sé cómo lo hace. Solo con palabras logró que esas personas pasaran del miedo a la esperanza». Moisés sonrió. «No fueron mis palabras, hijo. Fue la verdad que ellos mismos llevaban dentro. Yo solo la recordé». Javier lo miró en silencio, con un respeto profundo. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo algo más grande de lo que jamás había imaginado. Y aunque todavía no lo comprendía del todo, sabía que pronto tendría que decidir si estaba dispuesto a vivir de acuerdo con esas verdades. El viento de la sierra soplaba fuerte, como anunciando que la verdadera prueba aún no había llegado. El día siguiente amaneció con un aire tenso en la comunidad. El rumor de la llegada de la maquinaria corría entre las casas, y los pobladores se reunían en la explanada con palos, mantas y carteles improvisados. Javier caminaba entre ellos, con el corazón acelerado. No pertenecía a ese lugar, pero sentía que la lucha de esas personas también era suya. Moisés estaba en el centro, apoyado en su bastón, hablando con calma a los vecinos. «No están solos», les decía. «La tierra misma los respalda. El que defiende lo justo no necesita violencia, necesita firmeza». Un rugido metálico interrumpió la calma.
Por el camino principal aparecieron varias camionetas, seguidas por un bulldozer amarillo, que avanzaba como una bestia hambrienta. Hombres uniformados descendieron de los vehículos, armados con palos y radios. Uno de ellos, de traje elegante y lentes oscuros, se adelantó con aire de superioridad. «Se acabó el juego», dijo con voz firme. «Estas tierras ya tienen dueño. Tienen una hora para desalojar o lo lamentarán». Un murmullo indignado recorrió la multitud. Nadie se movió. Fue entonces cuando Moisés levantó el bastón y habló con voz potente. «La tierra no pertenece a papeles ni a contratos. Pertenece a quienes la trabajan, a quienes la aman, a quienes la honran con su vida». El empresario lo miró con desprecio. «Viejo loco, no te metas en lo que no entiendes». «Esto es progreso». Javier sintió un impulso ardiente en el pecho. Dio un paso al frente levantando la voz. «¿Progreso para quién? ¿Para llenar bolsillos ajenos? Esto es un despojo». Los hombres armados avanzaron hacia la multitud. Los pobladores se mantuvieron firmes, levantando sus mantas y palos, pero sin atacar. La tensión era insoportable. De pronto, un empujón desató el caos. Uno de los guardias golpeó a un joven, y la multitud respondió con gritos. En medio del tumulto, Javier fue alcanzado por un golpe seco en el costado. Sintió un dolor punzante y cayó al suelo con la respiración entrecortada. «Javier», exclamó Moisés, arrodillándose a su lado. El viajero apretó los dientes tratando de incorporarse, pero el dolor lo obligó a permanecer en el suelo. La multitud se agitaba alrededor, y los gritos se mezclaban con el rugido de la maquinaria que intentaba avanzar. «No puedo más», jadeó Javier. Moisés tomó su mano con fuerza, mirándolo fijamente. «Escúchame bien. El verdadero sacrificio no es morir, hijo. Es decidir vivir con propósito». Las palabras atravesaron el dolor como un rayo. Javier sintió lágrimas arder en sus ojos. «¿Y si no soy lo bastante fuerte?», susurró. «La fuerza no nace de tu cuerpo», respondió Moisés con firmeza, «sino de tu voluntad». El bulldozer se detuvo frente a la multitud, incapaz de avanzar porque decenas de hombres y mujeres se interpusieron de pie, con los brazos extendidos. El empresario gritaba órdenes, pero la gente no cedía. El coraje había vencido al miedo. Javier, con ayuda de Moisés, logró incorporarse lentamente. Aunque el dolor lo atravesaba, levantó la voz. «No nos moveremos. Esta tierra es de ustedes y de sus hijos». La multitud respondió con un grito unísono de resistencia. Los guardias retrocedieron desconcertados. El empresario furioso ordenó la retirada temporal. Las camionetas dieron marcha atrás y poco a poco el ruido de la maquinaria se desvaneció en el camino. El pueblo entero estalló en aplausos y abrazos. Habían defendido su tierra sin rendirse. Javier, aún adolorido, se dejó caer en un banco de madera mientras varios vecinos lo rodeaban para agradecerle. Moisés lo observó con orgullo. «Hoy descubriste tu propia voz, Javier. No luchaste por ti, sino por otros. Ese es el inicio de tu misión». El viajero respiró con dificultad, pero sonrió. Sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. El sacrificio no había sido su herida, sino la decisión de ponerse de pie por una causa más grande que él mismo. Y en su interior supo que aquel era apenas un anticipo de lo que aún debía enfrentar. Los días siguientes transcurrieron en calma. El pueblo celebraba su victoria con cantos, comidas compartidas y oraciones de gratitud. Javier, aunque aún adolorido por la herida, participaba en todo con una sonrisa sincera. Había descubierto una fuerza en su interior que no sabía que poseía. Sin embargo, notaba en el semblante de Moisés un aire distinto, una serenidad que parecía anunciar despedida. Una madrugada el anciano lo despertó suavemente. «Ven, hijo, quiero mostrarte algo antes de que el sol aparezca». Javier, intrigado, lo acompañó en silencio. Caminaron por un sendero hasta llegar a las alturas de Monte Albán. Allí, entre las ruinas antiguas, la neblina cubría las piedras con un manto sagrado. El silencio era profundo, roto solo por el canto de los grillos y el lejano murmullo del viento.
Moisés se detuvo en el centro de una explanada y apoyó su bastón con firmeza. «Aquí termina mi camino contigo, Javier». El viajero lo miró sorprendido. «¿Qué dice? ¿Por qué?» «Aún me queda tanto por aprender». El anciano sonrió, y sus ojos reflejaban la luz tenue de la aurora que comenzaba a despuntar. «Lo que tenías que aprender ya está dentro de ti. Yo solo vine a recordártelo». Javier sintió un vacío en el pecho. «No estoy listo para seguir solo», confesó con voz temblorosa. «Nadie está listo», replicó Moisés. «Pero el llamado de un hombre no es seguir a otro, sino descubrir su propia voz». El viajero bajó la mirada con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Tengo miedo. Miedo de volver a equivocarme, de perderme otra vez». Moisés le sostuvo el rostro con una mano temblorosa pero firme. «Equivocarte no significa perderte. Significa estar vivo. El verdadero error es callar la voz que arde dentro de ti». El sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Los rayos iluminaron las piedras antiguas y todo el lugar parecía cobrar vida. Javier sintió que el aire mismo se volvía más ligero, como si lo invisible quisiera abrazarlo. «Dígame entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó, con un ruego en su voz. Moisés alzó el bastón hacia el horizonte. «No busques al profeta, hijo. Sé tú la voz que otros necesitan». Las palabras lo atravesaron con fuerza. Javier sintió un estremecimiento profundo, como si esas frases se grabaran en su alma. Se quedó en silencio contemplando el amanecer, sabiendo que aquel momento marcaría su destino. El anciano dio un paso atrás, con una paz infinita en su semblante. «Mi tarea contigo ha terminado. Ahora debes regresar, reconciliarte con lo que dejaste pendiente y caminar con propósito». Javier quiso protestar, pero entendió que no podía retenerlo. Moisés pertenecía al misterio del que había salido, y no estaba en sus manos detenerlo. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Nunca olvidaré lo que me ha enseñado». «No me agradezcas a mí», dijo el anciano. «Agradece a la vida que te permitió escuchar». El silencio regresó entre ellos. Luego Moisés se giró y comenzó a alejarse, su figura difuminándose poco a poco entre la neblina y la luz creciente del sol. Javier lo observó hasta que ya no pudo distinguirlo más. Se quedó de pie, con el corazón encendido y lágrimas rodando por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vacío, sintió misión. El viento sopló con suavidad, como si trajera un eco lejano de la voz de Moisés. «No busques al profeta, sé tú la voz». Javier cerró los ojos, dejando que esa última lección se grabara para siempre en su memoria, y comprendió que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Javier regresó a Guadalajara con el corazón transformado. El viaje había sido largo, lleno de pruebas y revelaciones, pero lo que más pesaba en su pecho ahora no era la culpa ni el miedo, era la decisión de vivir con propósito. El recuerdo de Moisés lo acompañaba en cada respiración, como una voz silenciosa que lo guiaba. La ciudad lo recibió con su bullicio habitual, el tráfico caótico, los vendedores en las esquinas, los anuncios luminosos que prometían felicidad inmediata. Sin embargo, Javier ya no miraba aquel mundo con los mismos ojos. Había aprendido a ver más allá de lo evidente, a escuchar la voz oculta en los gestos cotidianos. Una tarde, tomó valor y fue hasta la casa de su hermano. Frente a la puerta sus manos temblaban. Pensó en todo lo que se habían dicho, en los años de distancia, en el peso de un rencor que casi había destruido lo poco que quedaba entre ellos. Respiró hondo y tocó. Alejandro abrió, sorprendido. Sus ojos se encontraron por primera vez en mucho tiempo. El silencio inicial fue denso, cargado de recuerdos y heridas. Pero Javier dio un paso adelante y habló con firmeza. «Hermano, lo siento, no quiero seguir cargando con esto. Papá nos enseñó que la familia era lo más importante, y yo lo olvidé». Alejandro lo miró en silencio, con la mandíbula apretada. Sus ojos brillaban, aunque intentaba ocultarlo. Finalmente dejó escapar un suspiro.
Yo también lo siento, Javier. Pensé que ya no volverías. El abrazo llegó como un río que rompe un dique. Ambos se estrecharon con fuerza, dejando que las lágrimas lavaran el resentimiento acumulado. En ese instante, Javier sintió que una parte de él volvía a casa. Los días siguientes se dedicaron a reconstruir la relación. Recordaron anécdotas de infancia, cocinaron juntos como lo hacía su madre y visitaron la tumba del padre, donde Javier, con voz firme, prometió honrar su memoria no con rencor, sino con amor y unidad. Cada noche, antes de dormir, volvía a pensar en Moisés. La figura del anciano caminando entre la neblina de Monte Albán lo visitaba en sueños, recordándole la última lección. No busques al profeta, sé tú la voz que otros necesitan. Con el tiempo, Javier comenzó a compartir sus experiencias con otros. En reuniones pequeñas hablaba sobre lo que había aprendido en el camino, la importancia de escuchar, de reconciliarse, de vivir con propósito. No pretendía ser maestro ni profeta, solo un hombre dispuesto a contar lo que lo había transformado. Para su sorpresa, las personas lo escuchaban con atención, como si también esperaran escuchar esas palabras. Un día, mientras caminaba por el centro de Guadalajara, una mujer lo detuvo. Lo escuché hablar en la iglesia del barrio. Sus palabras me ayudaron a reconciliarme con mi hija. Gracias. Javier sonrió conmovido. Comprendió que, sin darse cuenta, estaba cumpliendo lo que Moisés le había pedido. La voz que había recibido ahora se multiplicaba en otros. El recuerdo de aquel anciano permanecía vivo, no como una carga, sino como una llama encendida. Y aunque nunca volvió a verlo, sabía que no era necesario. Moisés había dejado en él algo que ya no podía apagarse. Con el tiempo, cada vez que miraba al cielo estrellado, sentía que el desierto, la tormenta, las montañas y los pueblos recorridos seguían acompañándolo. No eran solo memorias de un viaje, eran señales de un camino que aún continuaba. Javier entendió que los verdaderos profetas no se encuentran en templos ni en monumentos. Aparecen en el borde de un camino, cuando el corazón está dispuesto a escuchar, y con esa certeza siguió adelante, dispuesto a ser la voz que alguien más necesitaba. Antes de terminar, si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que te harán reflexionar sobre la vida y el misterio que la envuelve. Y no olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias increíbles que pueden transformar tu manera de ver el mundo.